Las maestras y los maestros toman una posición política frente a los acontecimientos y a los fenómenos educativos en la sociedad y en la entidad mexiquense. Noticias, reportajes, reflexión y denuncia. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde. Escuelas en Movimiento. Por Comunicadores MX. Hola, ¿qué tal? Tengan una muy buena tarde. Sean bienvenidos a su programa, Escuelas en Movimiento, a través de Comunicadores MX, hoy 23 de julio. Nosotros somos Óscar Hernández y Jessica Fuentes. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Bien, estimada Jessica, muy buenas tardes, muy buen provecho para quienes nos acompañan. Una vez más nos encontramos en Escuelas en Movimiento, un programa nacido y viviendo para hacer visibles las experiencias de las organizaciones sociales en la educación, para hacer visibles también denuncias y experiencias que distintos grupos, organizaciones tienen en el ámbito educativo autogestionario. Y el día de hoy tenemos una interesantísima, bueno, a mí realmente me apasiona lo que está haciendo el CESDER. Sí, así es. En Sautla, Puebla, Sierra Norte de Puebla. Estuvimos por allá, fuimos con parte del equipo, las compañeras Karen, la compañera Vicky Lugo, hicimos el compañero Víctor López, hicimos entrevistas y pudimos mirar el paisaje bellísimo que rodea al CESDER. Vamos a hablar de esto. Es una experiencia que exponemos como parte de esta serie, Jessica, estimado auditorio, esta serie que hemos dedicado a las universidades alternativas, porque hemos sido parte de este movimiento, la red de universidades alternativas, con la que se pudo conseguir mediante gestiones y luchas diversas, que las universidades comunitarias fueran parte ya del marco jurídico legal en este país. Es decir, es clásico que había dos alternativas. La alternativa de las universidades públicas, entre ellas las autónomas, y las universidades particulares, las universidades privadas. Y había solamente estos dos sectores, pero desde el 2021, luego de esta lucha que hicimos, por fortuna hubo eco y hubo buena disposición en los representantes de la Cuarta Transformación, en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y se establece que en la clasificación de las universidades ya hay también universidades comunitarias, que son aquellas que se forman con un acuerdo entre comunidades organizadas y autoridades que pueden ser municipales, estatales o federales. Desde el 2021, que se decreta esta Ley General de Educación Superior, entonces las universidades comunitarias ya son parte del sistema educativo nacional. Y para nosotros es sumamente importante revisar precisamente cuáles son aquellas experiencias que se pueden clasificar, que pueden ejemplificar este sector, este ámbito de las universidades comunitarias. CESDER es uno de ellos y con muchísimo gusto fuimos a hacer esta visita y vamos a presentar en un primer momento. Sí, Óscar, vamos a ver algunas de las entrevistas que la compañera Vicky Lugo y Ana Karen nos hacen a la compañera Sofía Medellín y a Manuel Larán. Sofía Medellín es la coordinadora de licenciatura en el CESDER y el compañero Manuel es el coordinador de una de las maestrías, del posgrado, que tiene muchísimo éxito, que tiene muchos estudiantes y que son realmente admirables. Vamos a ver entre estas dos partes, primero a Sofía y luego a Manuel, de la mano de Vicky Lugo. Vamos a verlo.
Hola Oscar, hola Jessica. Buena tarde, amigos de Comunicadores MX, público amable de Escuelas en Movimiento. Nos encontramos en un lugar hermoso en la Sierra Norte de Puebla llamado Sautla. Nos hacen el favor de recibirnos hoy nuestros compañeros del CESDER, del Centro de Estudios en Desarrollo Rural. Nuestra compañera, ella es la coordinadora de la licenciatura aquí en el CESDER. Mucho gusto, Sofi. Muchas gracias por brindarnos un ratito de tu tiempo, por permitirnos recorrer las instalaciones de esta hermosa escuela y pues para que el público de Escuelas en Movimiento pueda conocer un poco más de cerca qué es el CESDER, de dónde salió, a qué se dedica, vamos, toda esta parte. Muchas gracias por tu tiempo, Sofía. No, muchísimas gracias y bienvenidos Gracias. al CESDER, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural. Estamos en el municipio de Sautla, en la Sierra Norte de Puebla, que es justo la entrada de la Sierra Norte. Estamos como mero en el inicio de la Sierra Norte de Puebla, como a un par de horas de la ciudad de Puebla. Ok, sí, y un poquito más lejos del Estado de México. Sí, un poquito más lejos del Estado de México. Bueno, pues nos gustaría mucho empezar porque nos cuentes quién eres, cómo llegaste aquí, cuál es tu labor dentro del CESDER. Claro que sí. Bueno, yo soy Sofía Medellín. Yo soy originaria de la Ciudad de México, de Xochimilco. Y bueno, pero ya tengo aquí en el CESDER colaborando en la licenciatura, como, no sé, unos 9, 10 años, y desde hace 5 años que decidí venirme a vivir acá también y a colaborar en el CESDER de manera más permanente. Y bueno, pues ahora me toca estar en la coordinación de la licenciatura. Nosotros en el CESDER tenemos una licenciatura que se llama Procesos Rurales Sustentables para una Vida Digna. Y esa licenciatura tiene varias especialidades. Cada uno de nuestros alumnos escoge una especialidad cuando ingresa al CESDER, y esas especialidades son agroecología y seguridad alimentaria, economía social y solidaria, comunicación comunitaria, y ahora estamos impulsando 2 nuevas especialidades que son cuidado y tecnologías del agua y cocina tradicional y nutrición comunitaria. Entonces, bueno, pues pero es una licenciatura, y además el CESDER junto con, bueno, a través de la UCIRRED, que es la Universidad Campesina Indígena en Red, también tenemos programas de posgrado. Son 4 maestrías y un doctorado. Entonces, bueno, actualmente esa es como la oferta educativa que tiene el CESDER. Y bueno, el CESDER tiene de experiencia en educación pues más de 40 años. Sí, es lo que leía, lo que pues estábamos revisando, y qué interesante desde el inicio. Supongo obviamente que no tuviste contacto o no conociste a los fundadores, a quien arranca el proyecto, pero ¿qué sabes de la historia del CESDER? Que nos puedas contar un poquito. Bueno, pues curiosamente sí tuve contacto y sí llegué yo aquí cuando estaba iniciando el proyecto educativo. ¿En serio? Sí, porque bueno, fue una historia, una historia personal mía, y que también pues eso me hace tener una vinculación muy fuerte al CESDER, pero justamente el CESDER es un proyecto educativo que surge en 1982. Y no fue aquí en esta comunidad, digamos, en la cabecera municipal, sino en una comunidad de aquí del municipio que se llama San Andrés Yahuitlalpan. Y ahí surge con una propuesta de un proyecto educativo, un programa educativo a nivel telesecundaria. Había unas telesecundarias, y el grupo fundador del CESDER pues se dispuso a diseñar y a proponer una propuesta educativa de secundaria vinculada con la comunidad. Y entonces fue un proyecto muy lindo de un albergue, una secundaria, pero que también era albergue, en donde las chicas y los chicos de secundaria podían estar ahí durante toda la semana, ahí hacer todas las actividades, pero con una educación que fuera más apropiada y más vinculada a su modo de vida campesino, indígena.
y que eso es lo que el CESDER ha tenido como pues de característica, ¿no? Y desde la vinculación con la comunidad, sí. Vinculación con la comunidad y la valoración de la matriz sociocultural campesina, ¿no? Sí, o claro. sea, como un modo de vida importante, como un modo de vida que merece la pena defender, Claro. cuidar, reproducir, y que la educación no represente, y sobre todo la educación en niveles superiores, no represente la expulsión de jóvenes de los territorios, Sí. sino que contribuya al arraigo de los jóvenes. De los jóvenes, ¿no? A sus comunidades, a sus claro. comunidades, a sus pues territorios. en el caso de la licenciatura me genera curiosidad pensar más o menos cuántos egresados tienen por generación, o en las últimas generaciones, cómo ha sido. ¿Hay una buena respuesta de la comunidad? Tú que estás a cargo de la licenciatura, ¿cómo ves? ¿De verdad los chicos se interesan y después los chicos salen de aquí realmente a su comunidad, a trabajar en ella? Ya, mira, yo creo que ha habido, pues eso, en todos estos 40 años, casi 40 años de la licenciatura, pues ha habido distintas etapas, ¿no? Sí. Actualmente las generaciones son más reducidas. Sí. Llegó a haber generaciones de 25, 30 estudiantes por generación de licenciatura. Ahorita tenemos generaciones y grupos chiquitos, de máximo 15, ¿no? Entre 5 y 15, ¿no? 7 Sí. y 15, más o menos. Entonces son grupos más reducidos. Esto no solamente es una cuestión que afecta al CESDER, sino es algo que se ve general, claro. En general. Digamos, la matrícula de cualquier universidad ha disminuido mucho. A nosotros nos ha pasado también, sobre todo después de la pandemia, ha habido como este efecto. Claro. Y también como un efecto en el que percibimos, en donde la educación superior o la universidad ya no tiene tanta sentido, ¿no? Sí, para los chicos, ¿no? Para los jovencitos, ¿no? Sí. Para quienes están egresando de prepa, para quienes tienen este momento de decidir si continuar sus estudios, a veces parece que continuar los estudios universitarios ya no es importante, ya no es tan importante, Así ¿no? es. Pero en el CESDER también tenemos como digamos, estudiantes que no son jovencitos que acaban de salir de prepa. Eso te iba a preguntar. ¿Solo ingresan al CESDER jovencitos o también está abierto a todo aquel que quiera estudiar la licenciatura? No importa la edad, no importa su situación. Exacto. No sé, económica, todo, pues. Su trayectoria. Ellos, exacto. Quien quiere entrar al CESDER puede ingresar a la licenciatura, no hay problema. Sí, o sea, nosotros, bueno, como al ser una institución de educación superior que además pues ofrece títulos de licenciatura, entonces bueno, el requisito que tenemos es pues la preparatoria o el bachillerato, ¿no? Si tienen certificado de bachillerato, de preparatorio, y entonces cualquier persona interesada en seguir sus estudios pues puede entrar al CESDER. Y de hecho tenemos más estudiantes que no son recién egresados de prepa, sino que son personas que probablemente ya tienen familia, tienen cargos comunitarios, trabajan, que son más jóvenes adultos, ¿no? Que quieren hacer sus estudios. En esto que comentas, me llama la atención porque hablabas hace un rato del modelo, de la forma de trabajo del CESDER. Creo que eso también facilita que las personas adultas que ya tienen un empleo, una familia, mil cosas que hacer, puedan cursar la licenciatura. ¿Quisieras comentarnos un poquito en qué consiste? ¿Cómo es el modelo? Porque nuestro modelo es semipresencial. Sí. ¿No? Entonces, las y los estudiantes vienen una semana al mes. Sí. Y las otras 3 semanas están en sus regiones, en sus comunidades, en sus territorios, haciendo trabajo de
pues eso, trabajo de autoestudio, trabajo de vinculación, trabajo de seguir construyendo lazos y arraigo con sus territorios. Entonces, una de las cosas que nosotros pensamos que es importante es que la universidad justamente no desvincule a las personas, no las aleje de los procesos sociales y de su vida, tal cual como, sino que al revés, vaya arraigándose más. Entonces, esta es una de las cosas que permite el modelo que nosotros llevamos, como posibilita este ir y venir, ¿no? De la experiencia y la práctica con la reflexión que aquí se lleva a cabo y cómo resignificamos nuestras prácticas, nuestras experiencias, saberes, conocimientos que traen de sus comunidades, etcétera. Leí en alguna parte la información bien interesante que tienen las páginas del CESDER, que, por ejemplo, hay algo como una especialidad en alfarería, alguna cosa así, ¿no? Pienso en la comunidad, pienso en que crearon ese programa, llamémoslo así, para, pues sí, para alimentar, para nutrir el conocimiento que ya tiene por sí la comunidad en este ámbito. Sí, porque en el municipio hay muchas familias que se dedican a la alfarería, hay comunidades que son netamente alfareras y entonces tenemos, ahorita ya no es una especialidad de la licenciatura, la de alfarería, porque justamente no hubo tanta demanda. Pero tenemos un centro de estudios alfareros que pertenece, que es del CESDER y que está en la comunidad más grande alfarera aquí del municipio, y ahí está el centro de estudios alfareros, y entonces lo que hace el centro de estudios alfareros es sigue acompañando a las familias, a los alfareros y las alfareras, a los artesanos que quieren seguir desarrollando esto. ¿Y ustedes consideran, por ejemplo, también esta parte el reconocimiento de saberes, de compartir los saberes? Es decir, no viene solo el CESDER a enseñarte, viene el CESDER a que tú nos muestres cómo es y a compartir esta parte. Claro, sí, eso también es una de las cosas muy importantes de todo el modelo educativo, ¿no? Y de la pedagogía que nosotros llevamos acá, que es partir de las personas como sujetas, como sujetos que tienen todo su conocimiento y que los traemos aquí para en un encuentro pedagógico, realmente generar como esta compartencia, este intercambio, este enriquecimiento de lo que ya traemos, ¿no? Entonces eso sí es como muy importante. Acá en el CESDER nosotros le llamamos la pedagogía del sujeto y es una de las programas de maestría y doctorado que también tenemos aquí en el CESDER, a través de la UCIRRED. Pues esto bien interesante y muy, muy padre, ya lo leía y me parecía, híjole, qué padre, ¿no? Pensar en que los egresados de la licenciatura o de los diferentes grados puedan realmente salir, o más bien regresar a su comunidad y interactuar con ellos, convertirlo en su modus vivendi, a lo mejor incluso en su medio de ingreso, como decías también hace un rato que platicábamos fuera de cámara. Muchos de ellos se perfilan a generar su propio trabajo, su propio empleo, su propio medio, y pues en comunidad que mejor, ¿no? No se van, llegan aquí o continúan ahí y desarrollan todavía otros proyectos que favorezcan a lo mejor el empleo hasta para otras personas de la comunidad, ¿no? O compartir, algunos que decías egresaron de aquí son maestros o fueron maestros en su momento, que salgan con el deseo de compartir con la comunidad lo aprendido. Si te parece bien, podríamos avanzar un poco en que nos permitan visitar sus instalaciones, podamos platicar, seguir viendo cómo es que trabaja el CESDER. ¿Estás de acuerdo? Y seguimos. Claro que sí. Pues vamos a un pequeño corte y regresamos. Público amable de Escuelas en Movimiento, continuamos nuestro recorrido aquí en las instalaciones del CESDER con este fondo hermoso, parte de la Sierra Norte de Puebla. Nos encontramos con nuestro compañero Manuel Lara. Gracias, Manuel, por regalarnos un ratito de tu tiempo. Interrumpimos tus labores, pues, para poder mostrarle al público de Escuelas en Movimiento un poquito lo que es el CESDER y quiénes están aquí, quiénes lo hacen posible, ¿no? Y esa es la intención de que nos compartas, por favor, quién eres, cuál es tu función dentro del CESDER. ¿Te parece bien?
Sí, pues yo soy Manuel Lara, soy coordinador de una de las 4 maestrías que tenemos acá. Tenemos 4 maestrías y un doctorado. La maestría que coordino es la maestría en prácticas narrativas para la educación y el trabajo comunitario. Okay. Pues gracias. Mira, la razón de que estemos acá es que el público conozca bien, pues a lo mejor si no a detalle, sí sepa qué es el CESDER, cuál es su función, sobre todo porque nos interesa en el programa Escuelas en Movimiento, en esta serie de programas que se han hecho, hacer ver el trabajo de las escuelas comunitarias, de las universidades alternativas, de cómo la educación que es impulsada por organizaciones o por las propias comunidades tiene resultados pues bastante buenos, como es esta institución a la que ustedes pertenecen. Sobre la maestría que tú coordinas y sobre el resto de las maestrías y el doctorado, quisieras platicarle un poquito al público Escuelas en Movimiento en qué consisten, de qué van, con qué propósito fueron pues creadas, propuestas. Sí, podría platicar. O sea, creo que el punto de partida es lo que, digamos, sería el núcleo del quehacer del CESDER, que tiene que ver con una convicción. Es la convicción de que la vida campesina, la vida en el mundo rural es una vida que vale la pena, que es una vida necesaria para la humanidad, y que se pueden buscar vías, y esa es la pregunta, digamos, de carácter educativo del CESDER, vías para que esa vida sea llevadera de manera buena, de manera digna, aquí en las comunidades, ¿no? Entonces, esa pregunta ha guiado el quehacer durante 40 años aquí en el CESDER, y ha habido toda una serie de intentos que se han ido construyendo junto con la gente de las comunidades de la región, ¿no? De aquí de Sauta, de Iztacamastitlán, de Cuetzalan, digamos, de diversos lugares de la Sierra Norte. Sí. En ese tránsito, con todos esos intentos, fueron dándose o fue naciendo una pedagogía muy propia, una forma de llevar a cabo lo que llamamos nosotros el encuentro educativo, el quehacer o la relación educativa. Esa pedagogía le llamamos pedagogía del sujeto. Okay. Y entonces, después de todos estos años, se decidió que lo que aquí se había desarrollado era muy importante compartirlo, y se creó la maestría en pedagogía del sujeto y práctica educativa, ¿no? Okay. Que a la fecha anda por su generación 16 o 17. Wow. Si la licenciatura siempre, digamos, a la licenciatura siempre han asistido estudiantes de comunidades, en su gran mayoría, viene uno que otra ciudad, pero la gran mayoría son de ciudades. La maestría se abrió, digamos, a toda aquella persona que tuviera interés en lo educativo, que estuviera en el ámbito de lo educativo, ya sea en preescolar, en primaria, en secundaria, en escuelas privadas, en ciudades, en rurales, en universidades o lo que sea. Y con este afán, con el afán de compartir una perspectiva que nosotros creemos que es muy relevante, pedagógica, que trata de colocar o colocarnos a los que hacemos educación en un lugar muy distinto del que, digamos, de cómo se viene haciendo históricamente. Sí. Entonces es una ruptura, sentimos que es digamos, una educación disruptiva. Entonces, así es como nace la maestría en pedagogía del sujeto. Sí. Muy al mismo tiempo hay un darse cuenta de lo importante que es en todos estos procesos las construcciones narrativas, ¿no? Que somos sujetos narrativos, que los relatos importan demasiado y que constituyen una parte central de nuestra existencia. Entonces, también los relatos cobran una centralidad en la propuesta educativa, y es por eso que se llega a esta noción de prácticas narrativas para la educación y para el trabajo comunitario, que en realidad sería para intentar hacer vida común, ¿no? Sí, claro. Esta idea del trabajo comunitario es para el trabajo con colectivos, para trabajo con niños, para trabajo en grupos, etcétera, lo que sea un intento de hacer vida común. Y entonces también pensamos que hemos ido acumulando una experiencia, un saber que vale la pena compartirse a través de esta maestría. Okay. Y luego pasó a otra maestría más, que se llama Maestría en Agroecología, Territorio y Soberanía Alimentaria, que también está muy vinculada a toda la experiencia que se ha gestado a lo largo de estos años,
a otra que se llama Maestría en Educación para Jóvenes y Adultos. El CESDER desde sus inicios, desde que se fundó, ha estado muy ligado con los procesos de educación para jóvenes y adultos. Entonces, bueno, ahí es una cuestión más de carácter histórico. Y el doctorado. Y el doctorado en pedagogía del sujeto, ¿no? Sí. Entonces, nada, son propuestas que nacen muy desde la práctica, desde el quehacer de 40 años, ¿no? Me da la curiosidad de que pudieras compartirle al público Escuelas en Movimiento. ¿Cuál es el modelo que se hace? ¿Es presencial? ¿Es en línea? ¿Cómo trabajan las maestrías y el doctorado del CESDER? Vienen, digamos, se compone de periodos presenciales que son muy, muy cortitos. Cada maestría es distinto. Por ejemplo, la de pedagogía del sujeto vienen una vez al mes, 2 días, viernes y sábado. La de prácticas narrativas vienen jueves, viernes, sábado y domingo cada 2 meses, ¿no? Igual que la de agroecología. En el doctorado vienen cada 3 meses y también son 4 días. Entonces, le damos, para nosotros tiene un papel así tremendo estos encuentros, ¿no? Claro. Es donde, de hecho, decimos siempre que logramos que se diera el acto educativo, sí se logró realmente el encuentro. Es decir, que vengan personas de distintos lados con distintas experiencias y logren colocar su palabra, pero también quedar movidos, conmocionados por lo que aquí pasa, por lo que le está pasando a los otros, y de ahí nace una profundidad que puede generar una resignificación de la práctica. Entonces, eso es lo que hacemos, los encuentros, luego cada quien se va a sus lugares de práctica, ¿no? Donde llevan a cabo la vida cotidiana junto con otras personas. Se llevan lo que aquí pasó, claro. Allá intentan, y entonces allá. Hay un compartir que genera nueva experiencia que luego se trae acá para producir un nuevo encuentro, ¿no? Okay. Entonces es un ir y venir, duran 2 años. Procuramos que esos encuentros sean muy potentes, sean poderosos, que toquen a la existencia misma. Tratamos todo esto de la idea del sujeto es realmente porque nos estamos pensando como personas, así, sí, claro. Así nomás. Entonces, antes que los temas, que tematizar, está lo que nos está pasando en la vida. Y de hecho creemos que la pregunta que vale la pena hacernos y que desata todo es cómo nos va en la vida, ¿no? Claro. Entonces, a partir de esa pregunta es que se va haciendo una elaboración cada vez más profunda. Sí, le apostamos mucho a la profundidad de pensamiento, pero parte de esa pregunta, cómo nos va en la vida, y sí tratamos de ir cada vez más y más y más y más lejos, muy entrando en resonancia con la experiencia de todas las personas que aquí asisten. ¿Consideras que la emoción determina, que es esa parte que es lo que nos emociona, lo que nos lleva a realmente desear adquirir el conocimiento, desear compartirlo, hacer las cosas? Esa sería bueno, como sí. un punto de partida, la emoción, esto que te mueve, esto que te lleva, no sé. Sí, o sea, en definitiva la emoción juega un papel. Sí le apostamos a que digamos, a veces lo nombramos como poner el cuerpo, que me parece que es algo que cada vez se dice más, pero para nosotros poner el cuerpo es hacer notar algo que a veces tendemos mucho a ocultar, ¿no? O a tratar de mantener, no sé, controlado lo que sea. Y nosotros decimos la rabia, por ejemplo. La rabia porque este mundo está mal, porque este mundo, o sea, uno no puede estar indiferente ante lo que está pasando en este mundo, pero no solo en el mundo como objeto, sino lo que nos pasa a nosotros en este mundo. Entonces decimos, la rabia es un afecto potente y nos deja claro cuáles son nuestros nos, pero también nos deja claro cuáles son nuestros sís, y entonces nos deja ver en dónde están nuestras esperanzas, ¿no?
nuestros quereres radicales. Entonces, todos esos afectos nos interesan, nos son importantes. El hecho de que venga gente que a veces viene de muy, muy lejos, ¿no? Que hacen muchas horas para llegar de muchos estados de la República. Para nosotros es simplemente el símbolo, digamos, nos dice que hay mucha esperanza, que hay mucha gente que está queriendo constituir mundo, ¿no? De otras maneras muy distintas a las que se nos plantean como única posibilidad. Entonces aquí tratamos de abrir posibilidades, ¿no? Ok, si estoy en el Estado de México, ¿puedo ingresar a la maestría aquí? Sí. Y digamos, ha llegado gente de Baja California, de Chihuahua, de Monterrey, de Mérida. Pensamos que se mantienen en contacto en línea y demás, y ya fijan las fechas de reunirse, de llevar a cabo sus encuentros. Hay encuentros virtuales, hay toda una serie de lecturas, digamos, nosotros decimos es una conversación con autores que se va llevando a cabo. Hay toda una serie de actividades precisamente de resignificación de la práctica, de inquietud de sí, de conversación con autores y todo eso, ¿no? Que se da en los periodos interencuentro, ¿no? Si quisieran agregarse en nuestro público de escuelas en movimiento, ¿cómo hacer para ingresar, para solicitar ingresar a alguna de las maestrías o al doctorado? Pues ahorita justo están abiertas las convocatorias y las pueden consultar en la página que es ucirred.org, ¿no? Perfecto, vamos a poner ahí el nombre de la página en el, pues que nuestros compañeros de comunicadores MX nos hagan favor para que se difunda un poco, para que todo aquel que quiera acceder a alguna de los estudios de ustedes o que ustedes están ofreciendo puedan hacerlo. Te agradecemos infinitamente el tiempo. Bueno, pues muchas gracias. Qué pena haberles interrumpido en sus labores. Y pues continuamos, si les parece bien. Si te parece bien, vamos a ingresar a las instalaciones para conocer un poquito más y poder conversar con algunos otros de tus compañeros. Bueno. Pues vamos pues. Gracias. Bueno, Oscar, pues es un gran trabajo el que hacen los compañeros. Destacable, sobre todo porque no dejan de fuera la comunidad, ¿no? Todos los proyectos, todos los trabajos están orientados a la resolución de problemas reales y obviamente el rescate de su cultura. Es importante destacar que son ya 40 años que tienen desarrollando proyectos educativos no solamente de licenciatura y posgrado, sino también de secundaria y preparatoria, que con ello inicia, ¿no? Sí. Y que además han impulsado procesos importantes que también tienen este carácter comunitario, como la seguridad alimentaria, la preservación del medio ambiente, diseño y producción de alfarería. También tiene que ver con algunas cosas de la salud, del empoderamiento incluso de la mujer, de los derechos humanos y obviamente la defensa del territorio. Sí, destacar que el CESDER tiene como finalidad en sus profesiones vivir bien, aprender, enseñar, existir en comunidad, vivir bien. Sus maestrías, su doctorado, porque tienen doctorado, y licenciaturas, se preocupan por lo que pasa en las familias y todo es colectivo. Su perspectiva no es individualismo, es colectiva y es tan colectiva que ellos han evitado en su modelo educativo la evaluación. Sí, claro. Ellos se distancian de la posibilidad de evaluar. ¡Qué innovación! Una innovación que ya lleva 40 años. Esto es muy importante. También importante decir que tuvieron la fortuna de que la primer licenciatura que ellos crearon, que es la licenciatura general o global, está reconocida en sus planes y programas mediante un REBOE poblano, un registro de validez oficial que expide la Secretaría de Educación del Estado de Puebla. No tuvieron dificultad para poder, o no tuvieron muchísimas dificultades para poder generar este REBOE, este registro de validez oficial, y esto les permitió subsistir. Y han creado otros REBOEs para sus posgrados, para sus maestrías y su doctorado. Me parece una cosa
muy importante porque no han corrido con la suerte que otras instituciones, sí, al carecer de registro de validez oficial o de reconocimiento de planes y programas de estudio oficial, es precisamente cuando tienen mucha dificultad para poder sobrevivir, para poder consolidarse, como han sido otros de las experiencias que aquí hemos presentado. Si te pues parece vamos a ver bien, Oscar, pues vamos a ver otra parte de estas entrevistas y ahí se incluye otro compañero que se llama Marco Antonio Comunidad. Entonces, si te parece... Esta fue una charla bien interesante entre Vicky Lugo y los tres compañeros, Sofía, Manuel y Marco Antonio Comunidad. Curioso, su apellido es real, no es una broma. Se llama Marco Antonio Comunidad y hace honor a su apellido. Sí. Vamos a ver esta entrevista también muy, muy buena. Vamos a verlo. Público amable de Escuelas en Movimiento, compañeros de Comunicadores MX, continuamos nuestro recorrido. Ahora estamos al interior de las instalaciones o de una de las instalaciones de este centro. Y bueno, continuamos con la charla. Gracias, Sofi. Gracias, Manuel. Se agrega ahora, muchas gracias, Marco Antonio Comunidad. Muchas gracias, profesor, por estar aquí con nosotros. Vamos a darle curso a esta parte de la que veníamos hablando sobre la licenciatura, el posgrado. Nos interesa mucho que pudiéramos mostrar al público Escuelas en Movimiento cómo se evalúa dentro de la licenciatura, cómo se evalúa el posgrado, porque al fin, para mostrar pues cómo es la educación diferente, ¿no? Un modelo totalmente distinto, una concepción de la educación pues opuesta en muchos sentidos a la educación que conocemos o que hemos vivido la mayoría en las escuelas. Sí. Así es. Bueno, en la licenciatura, al ser un programa con, digamos, pequeño, donde tenemos actualmente nuestra matrícula por toda la licenciatura son 45 estudiantes. Entonces, tenemos la posibilidad de realmente acompañar los procesos de formación y darles un seguimiento pues muy, muy cercano, ¿no? A nuestros estudiantes. Nosotros tenemos un sistema también de tutorías con las y los estudiantes y pues en realidad la evaluación va de acuerdo a este acompañamiento y a esta vivencia y a esta poner en práctica y sus propios proyectos de vida digna en sus territorios y como ir acompañándoles, ¿no? Entonces, obviamente aquí en el CESDER no tenemos esto del exámenes. La evaluación tradicional del examen. Sí, no es eso, sino es cómo van desplegando su potencialidad y el irnos también acompañando en esta trayectoria de lo que, como nosotros decimos, hacernos sujetos y sujetas de los procesos transformadores. Entonces, bueno, pues más o menos así es como vamos acompañándole. Les comentaba que para nosotros en el CESDER y en la licenciatura, sobre todo, son muy importantes dos elementos, dos aspectos formativos. Es tan importante la formación académica, digamos, con los contenidos, con de las especialidades, del tronco común, pues eso, las lecturas, los módulos, todo esto, como la formación de la vida en comunidad. Entonces, eso es lo que posibilita también que nuestros estudiantes estén aquí una semana en el mes, en donde aquí vivimos, aquí hacemos la vida, aquí comemos todos juntos, aquí nos organizamos y junto con los estudiantes hacemos la comunidad de aprendizaje que sostenemos durante toda esta semana y por eso también creemos que es bien importante estar fortaleciendo los valores comunitarios de vida comunitaria, lo que nuestra organización nos permite para pues hacernos la vida juntos y juntas. Entonces, eso es fundamental y tenemos varias estrategias para fortalecer la vida en comunitaria que tienen que ver con que realizamos asambleas y plenarias, organización autogestiva de los estudiantes, trabajos colectivos,
faenas, rotativas. Faenas en la comunidad. Faenas en el territorio del CESDER, en este territorio Capolíctic, faenas y trabajos colaborativos, rotativas, que son distintas actividades para hacernos la vida, ¿no? Organizarnos la vida en esa semana de encuentro y en donde participamos todas y todos los que formamos esta comunidad de aprendizaje. Okay. Entonces, para el caso de la maestría, perdón, Sofi. Sí. Manuel, para el caso de la maestría, la evaluación, ¿cómo se dice la evaluación? Es todavía más sencilla, Okay. como que porque tratamos de ir todavía dar un paso más, ¿no? No hay evaluaciones, no hay nada de eso. Están las actividades que mencionaba que tienen que ver con la resignificación de la propia práctica, y esas sí nos resultan relevantes, y con la conversación con otros autores, con personas, sí nos resultan relevantes esas actividades. Pero todavía más la presencia, o sea, venir acá, y básicamente con eso se acabó la evaluación. Creo que de hecho estamos un poquito fuera de la idea de evaluación, ¿no? Ninguna de estos dos ámbitos lo asociamos con evaluación, y desde que entran los estudiantes les pedimos que se olviden por completo de la idea de calificación. O sea, durante los 2 años no se van a enterar qué calificación tienen ni nada, nadie se va a poner a calificarles, o que sea, porque lo que estamos intentando acá es hacernos la vida, cambiarnos la vida, y entonces sí partimos de un punto en el que eso no puede haber alguien no que determine como en las escuelas tradicionales. Cuánto se merece por su esfuerzo o lo que sea. Entonces, creemos que cada quien se hace responsable, ¿no? Toma lo que necesita de la maestría, lo lleva a su propia práctica hasta el punto en que cada quien decida, ¿no? Y eso, entonces, sí, creo que sí estamos un poquito por fuera de esta idea de evaluación. El concepto de evaluación o de calificación o de números. Pues, miren, para continuar me gustaría mucho, profesor Marco, que nos pudieras compartir sobre el asunto del financiamiento. Me llama mucho la atención que escucho que nos comparten que los chicos vienen, por ejemplo, los chicos de licenciatura, también en el caso de la maestría, vienen aquí, permanecen una semana y se alojan aquí, se hospedan, son parte de este lugar. ¿Cómo se sostiene económicamente? Porque sabemos todos que eso tiene, pues sí, costos, ¿no? Como la alimentación, el hospedaje. ¿Cómo se hace aquí en el centro? Sí, digamos, en una parte que escuché de la entrevista, Sofía comentaba que hay una aportación de 950 pesos, que es cada mes que el estudiante o la estudiante está aportando. Sí. Digamos que el concepto aportación nosotros lo trabajamos fuertemente con los estudiantes, con las estudiantes, para quitar, digamos, como esa relación de, como estoy dando mi colegiatura, pues atiéndanme, ¿no? O sea, claro, todo aquí es colaborativo. Todo aquí aportamos asesores, pero también aportan estudiantes en trabajo, de hecho también se comentó de las faenas y del trabajo colaborativo. Sí. Las faenas y el trabajo colaborativo tienen que ver con esta idea de apropiarse del espacio, de que se pueda, pues, sentirse parte, y una estrategia es que se involucren, ¿no? Aquí en las rotativas, que también se comenta, ellos se organizan para preparar los desayunos, las cenas. En la comida nos ayudan unas compañeras porque pues se haría un corte ahí cuando están en el aula, porque están de 10 a 2, se va a comer, se regresa de 4 a 7. Entonces, antes de ir al aula, que es el desayuno, ellas lo hacen, y también en la cena, porque ya es después del tiempo en aula, ellos se organizan para participan en la elaboración. La cena. No, ellos la hacen, o sea, no participan, sino más bien son responsables totalmente de desayunos y de la cena, ¿no? Profe Marco, comentaba también Sofi fuera de micrófonos, de cámaras, sobre que también de alguna manera o de todas las maneras, ustedes se han hecho llegar los recursos, han gestionado los recursos, han prácticamente buscado las vías para tener el recurso económico que les permita mantenerse. Y hablaban sobre algunas asociaciones, sobre asociaciones civiles. Sí. Pues digamos, el trabajo del CESDER
tanto en el ámbito comunitario como en el ámbito educativo, se elaboran proyectos que salen, digamos, distintas convocatorias. Antes del gobierno de la 4T, pues había una bolsa gubernamental a la que se participaba. Después, digamos, ahorita en la actualidad solo fundaciones son las que están aportando parte de ese recurso, ¿no? También tenemos donaciones particulares. Hay una campaña constante de nuestra parte como institución para ir buscando esos donativos de personas. Se han intentado distintas estrategias, pero como somos una asociación sin fines de lucro, podemos o estamos facultados para dar recibos. Cuando alguien nos hace un donativo, que ese recibo, pues como somos donataria autorizada, pues le sirve para sus impuestos ante el SAT, ¿no? Entonces también tenemos esa posibilidad. Actualmente hay recursos por la Fundación CERTUL, que CERTUL pues ya tenemos varios años de estar colaborando conjuntamente y pues ese recurso ahorita ha estado dedicado principalmente a la licenciatura, a la parte educativa. En otros tiempos hemos tenido también recursos por parte de la Fundación CERTUL para cuestiones de traspatio, de hortalizas, y hubo un recurso en años, ahorita no recuerdo, pero también para la alfarería, ¿no? ¿Te parece bien, perdóname, si en un momentito nos explicas esta parte sobre el trabajo comunitario, sobre diferentes proyectos que se tienen también aquí en el CESDER? Podrían, bueno, por ejemplo, en el caso de la licenciatura, además de los 950 pesos que los chicos aportan por venir a la semana aquí, hay, no sé, pagan alguna inscripción, alguna mensualidad o pagos semestrales, no sé, tanto para licenciatura como para posgrado. Bueno, tenemos en la licenciatura, manejamos una inscripción anual inicial que es para los trámites de la SEP, ante la SEP, que es de 450 pesos, y después los 950 por cada una de las semanas de encuentro, que esto es 950 pesos al mes. Y eso, digamos, con esa aportación que hacen los estudiantes, no es que lo cubra todo, pero aportan y ya no, es decir, ya no necesitan desembolsar o hacer otro gasto. Esto les cubre el hospedaje, toda la alimentación, las clases, los materiales y hasta las salidas de campo, ¿no? Las prácticas y salidas de campo. Entonces, lo que hace falta para acabar de cubrirlo, pues nosotros buscamos cómo, ¿no? Gestionan ustedes, claro. Lo gestionamos. Sí. Ajá, y así es como con distintas estrategias, como dice Marco. Sí, y para el caso de la maestría, Manuel, vienen, pues nos comentabas que vienen incluso de Baja California, que vienen de otros estados. ¿Cada uno viene con sus propios recursos o de esa manera se maneja? Sí, vienen con sus propios recursos. Los posgrados son, o sea, lo que les pedimos como aportación es mayor que en la licenciatura, son 1,500 pesos. Pero es la misma idea, ¿no? Es el modo en el que también los y las estudiantes aportan, además de las faenas y todo esto. Y justo buscamos recursos también, platicaba, ¿no? Como pues a través de otros proyectos de consultoría que hacemos, ¿no? Con instancias de gobierno, mucho trabajo. En los últimos años he trabajado mucho con las normales rurales, ¿no? Con el Registro Agrario Nacional, con la SADER. Entonces, y ha sido interesante porque hemos podido plantear el desarrollo que hemos hecho acá en términos pedagógicos y de relación con comunidades y con, digamos, el sujeto campesino en distintas instancias. Entonces, bueno, estas consultorías también son una forma de conseguir recursos y sostener el proyecto educativo, ¿no? Que es, digamos, el proyecto central. De autogestionar los recursos del centro. Y bueno, ahora sí, Marco, continuando, nos comentabas hace un rato fuera de cámara que el CESDER tiene este ámbito educativo, sí, pero también otro, el trabajo en la comunidad, proyectos, diferentes trabajos que realizan con las comunidades fuera del CESDER y dentro.
nos quisieras platicar un poquito más sobre eso, porque hablábamos de que si están de vacaciones los chicos no había actividad aquí y nos decían, claro que hay actividad, todo el tiempo el CESDER está activo porque hay otras cosas que tenemos que hacer. Sí, tal vez, digamos, como recordando que esta propuesta educativa desde el nivel telesecundaria se buscó que fuera vinculada a la comunidad. O sea, que los chicos, las chicas no fueran ajenas a su realidad. Digamos, la propuesta educativa, lo voy a hacer así, digamos, en términos muy, muy generales, era le llamaron en aquel entonces proyectos de exploración o proyectos de investigación del medio, ¿no? Le fueron cambiando ahí el nombre, pero digamos, el objetivo principal era conocer su comunidad y conocer sus problemáticas y dentro de las distintas asignaturas, español, matemáticas, apoyarse para ese conocimiento de esa problemática, pero también de acuerdo a esas posibilidades que da ese nivel de telesecundaria, tener, digamos, como propuestas para la comunidad. Sí. Entonces, este modelito pues se trajo a la preparatoria, se armó una preparatoria porque los que estudiaron la telesecundaria no pudieron encontrar un modelo de una escuela parecida, entonces se armó la preparatoria. En la preparatoria, ahí en tercer año, se hacía ya vinculación con la comunidad, ahí se empezó a llamar vinculación con la comunidad, se iba día y medio a apoyar a una escuela primaria o apoyar a grupos de mujeres que se estaban organizando. Entonces, desde la prepa ya se empezó a tener, digamos, como este acercamiento por parte de los estudiantes. Y pues se armó la licenciatura, ¿no? Y también bajo esta cuestión de entender qué es lo que pasa en las zonas rurales. Digamos, el CESDER también, pues se tuvo un primer acercamiento y se conformó una organización de mujeres que se llamó Centros Infantiles Campesinos. Después, por diferencias con respecto a quién financiaba, que era una fundación estadounidense muy cristiana, muy cuadrada, que no posibilitaba lo que el CESDER siempre ha buscado, que es fortalecer los procesos de autonomía, los procesos organizativos. Entonces, pues se decidió cortar con ese apoyo, pero en el 2000, con otra fundación española que se llama Ayuda en Acción, se pudo tener 14 años de apoyo económico y se pudo impulsar una propuesta de desarrollo solo aquí en comunidades del municipio de Sautla. ¿Existe actualmente? No, ya no. O sea, porque dentro de la planeación que se armó fue una planeación que en 10 años iba a lograr lo que se estaba proponiendo como cambios. Tuvimos 14 años y ahorita seguimos existiendo, no se ha posibilitado, porque es muy complejo, es muy difícil, o sea, hay cuestiones estructurales que pues no permiten que, aunque, o sea, no hay recursos suficientes para cambiar las condiciones de vida de la población, ¿no? Marco, si me permites que te interrumpa, por favor, híjole, yo creo que igual que al público Escuelas en Movimiento, nos quedan muchísimas dudas, o más bien muchas cosas por querer saber de ustedes, ¿no? ¿Qué pasó con la secundaria? ¿Qué pasó con la prepa? Lamentablemente, bueno, pues el tiempo es como corto para nosotros en esta entrevista. Quisiera agradecerles ampliamente, quisiera que a lo mejor pues quedáramos en otra oportunidad, poder vernos, pero antes de cerrar, nos interesa mucho por la temática que está llevando a cabo el programa Escuelas en Movimiento, tu opinión o ¿qué recuerdas de la RUA, de la relación del CESDER con la RUA, que es algo que venimos, como te digo, usando como tema central dentro del programa, y que ustedes, pues de alguna manera formaron parte alguna vez de la RUA o tuvieron un acercamiento con ellos? Sí, bueno, nos visitaron y aquí tuvimos una reunión donde compartimos un poco lo que hacemos como CESDER.
Pero digamos que la propuesta educativa tiene también su carga política. O sea, me parece que como CESDER también buscamos la participación en ciertas redes, y aquí, digamos, lo que no ha sucedido y esperemos que suceda es cómo propuestas educativas como la nuestra pueden encontrarse con otras parecidas y cómo podemos conjuntamente pues poder apoyarnos, poder incidir, si se puede incidir en algunas cosas con el Estado. O sea, pues eso, saber que hay otras gentes que están, digamos, con objetivos, con intereses parecidos a los nuestros, y que pues sería interesante irnos conociendo, pero sobre todo ir viendo cómo nos podemos ir fortaleciendo, apoyando, coincidiendo o no coincidiendo, pero bueno, o sea, siempre la red, pues como su nombre lo dice, te sostiene, ¿no? Y habría que ver que esta red pueda tener como esa capacidad de sostener no solo lo que hacemos como CESDER, sino todas las propuestas o instituciones o colectivos que son parte de la RUA, ¿no? Pues, profe Marco, muchas gracias. Yo considero que tenemos muchas más coincidencias que diferencias, ¿no? Los escucho hablar sobre el modelo, sobre cómo se concibe la educación, pues coincidimos en mucho, ¿no? Creo que hay mucho más que hacer, mucho trabajo que hacer en conjunto. Les agradecemos mucho, de verdad, que se hayan tomado el tiempo para darnos esta entrevista. Insisto, esperamos poder regresar, continuar con la charla, y pues por supuesto el programa Escuelas en Movimiento está abierto también para si alguno de ustedes quiere vertir alguna información en algún momento, compartir datos, pues ahí estaremos. Por lo pronto, pues compañeros de Comunicadores MX, público amable de Escuelas en Movimiento, esta fue nuestra visita por el CESDER aquí en la Sierra Norte de Puebla. Muchas gracias por el tiempo, gracias Oscar, gracias Jessica, hasta pronto. Hasta pronto. Pues Jessica, no sé tú y nuestro auditorio, yo estoy impresionado con este gran esfuerzo educativo. Ahora que la universidad en el mundo, en México, está en crisis porque precisamente los egresados, los estudiantes, los académicos nos preguntamos hacia dónde va la universidad, qué papel está jugando en la sociedad, ha cumplido o no ha cumplido su cometido en el desarrollo de esta nación, en el desarrollo regional, en el desarrollo de las comunidades. Bueno, aquí encontramos un sentido concreto, es un ejemplo de cómo egresados y de cómo los egresados y los procesos educativos profesionales están eslabonados, están articulados plenamente con las problemáticas que hay que resolver en las comunidades, mirando a la comunidad como ese entorno en el que es necesario tomar en consideración para poder vivir, para poder exigir. No se trata en este caso de crear o de formar emprendedores, sino de formar sujetos que enseñan, que aprenden, que revolucionan su comunidad para poder vivir bien en comunidad, en la vida campesina, en la vida rural. Pues el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, el CESDER de Puebla, nos da una gran lección en esta ocasión. Sí, claro. Una de las instituciones que ha formado parte de la red de universidades alternativas y que invita a todos los interesados de todo el país, egresados de bachillerato o egresados de la licenciatura, a cursar sus planes y programas de estudio. Oscar, cuéntanos un poquito con esta pedagogía que dices del sujeto que está pensada. La pedagogía del sujeto. ¿Qué papel juegan las evaluaciones? No hay evaluación. Ellos se distancian de la evaluación. Evidentemente, cada compañero en su estilo, en su narrativa, en su trabajo o articulación comunitaria, genera productos de enseñanza, de aprendizaje, genera productos de los que muestra al término de sus periodos de
trabajo. Están produciendo conocimiento, están produciendo experiencias específicas de las que dan cuenta con los trabajos, las actividades que realizan cotidianamente. Ya no están pensando en que haya maestros que aprueben o que reprueben, sino que media el compromiso, media este trabajo y este anclaje que tienen muy firme con las comunidades. Admirable, pero el tiempo se nos va, Jessy. Sí, así es, Oscar. Bueno, no sin antes anunciar una cápsula muy preciosa que nos hacen los estudiantes y las estudiantes de la compañera Karen Mejía. Del Colegio Pablo Freire de Huehuetla, Puebla, sí, bueno, de una zona cercana al CESDER, un municipio que está cercano también en la Sierra Norte de Puebla, y en donde hay un colegio, ya lo hemos presentado en algunos otros programas, un colegio de bachillerato de carácter o de corte indígena Tutunacú, donde ha participado nuestra compañera Karen y sus estudiantes han hecho interesantísimos materiales, y aquí vamos a presentar uno. ¿De qué va? Nos hablan un poquito de la vestimenta de las personas de Huehuetla, y bueno, vale la pena hacer una mención de los estudiantes que elaboran esta cápsula. Es María de Jesús, Elizabeth y Francisco, ellos Gaona, con apellido Gaona, Luis Fernando Becerril y Cristian Rodríguez. Ellos son quienes hacen esta maravilla. Pues desde acá un fuerte abrazo a la comunidad CESDER y a la comunidad Paulo Freire de Huehuetla y de Sautla. Pues hasta la próxima, nos vemos. Un gusto saludarles, buen provecho. Hasta la próxima. Tlen liputum. Kinin kaltawakanin shalak koyom kachikin. Kimbukaltawakan wanikan Colegio Pablo Freire. Antata paksi kachikin liputashkat. Nakalishikatliyan nantlatlak anakoy antakin kachikin kan lakpuskatin chulakchishkuin. Shtatlaka lakpuskatin. Washtatlaka lakpuskatin lin shkan shatnapapa wanikuma anshmakni. Stalain shalaktukan tama shalitankalan. Nachu slitampachi wanikuma skanlichi kan tamalitanpachi chuchuko. Nachu sakay kamisa wanikuma tama nalustan lin shana chu shalaktu shapalek chu akchishitkan kasekoy lilakchen chu tatunukan tsitsaka chu akastuhukan laktsiyuhua. Wak sakatkan lakchishkuwin. Sakakoy kamisa shasnapapa chu pishnikan lenkoy payu wanikuma lakatekoy kum shaspinini shaspupuku o shasnaskayiwa. Chush makiawatkan shasnapapa lenkoy chush ta nash tantushuwakan wawarin nachu na liaqskakoy taknukan shapalma o nachu na shasnapapa tampulaknokoy muralkan chu tantitaykoy machitikan. A Huehuetla todos lo aprecian por ser un pueblo amistoso, por eso te estoy cantando, de ti me siento orgulloso. Te sentirás orgulloso por tus ricos cafetales, con barrancos adornados, naranjos y